Hola, bienvenidos a una nueva aventura con Andes Eco. Hoy día estamos en la ciudad de Koblenz en alemán. Vamos a descubrir cuál es la historia detrás de este tremendo monumento que está al lado mío. Vamos a conocer la fortificación de Ehrenbreitstein y vamos a conocer muchas maravillas que nos ofrece el casco antiguo de esta maravillosa ciudad. ¿Me acompañan? Aquí estamos parados en la esquina alemana, conocido como das Deutsche Eck. Es el punto donde confluye el río Mosel con el río Rin. El significado de este lugar data del siglo XII, época en la que se le concedió este espacio a los caballeros teutónicos para que sienten su base para los caballeros alemanes de esa época. La orden teutónica es una orden de caballeros medievales, en el fondo, de carácter religioso y militar, que nace en el siglo XII, muy similar a la de los caballeros templarios. En el siglo XIX, como un homenaje al emperador de ese entonces, Guillermo I de Alemania, se levanta este tremendo monumento, que en realidad no es este mismo, sino una estatua exactamente igual a la que vemos hoy en día. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército americano destruyó este monumento completamente, no dejando prácticamente nada. En 1953 se dedica este espacio como una especie de homenaje a la reunificación alemana. En ese entonces se empiezan a colocar en estas columnas los símbolos de cada estado federado, tanto los del oeste como los que se perdieron en el este. Bueno, en 1993, que fue cuando se consideró la reunificación alemana como completa, ahí una pareja local donó la estatua que vemos nosotros hoy en día acá, que vuelve a ser el homenaje al emperador alemán de aquel entonces, Guillermo I. Además, en ese mismo momento se comenzaron a instalar estas banderas que vemos alrededor de la esquina alemana, que en el fondo son las banderas de los distintos estados, de los distintos países que pertenecen a la Comunidad Europea. Aquí vamos camino a visitar a la fortaleza Ehrenbreitstein. Esta es la segunda fortaleza más grande de Europa, conservada aún, y está a 118 metros sobre el nivel del río Rin. Vamos a ver qué maravillas encontramos allá. Para llegar a ella les sugiero tomar este teleférico, porque además una vista maravillosa por sobre el Rin. Ya, vamos a conocer la fortaleza de Ehrenbreitstein. Esta fortaleza se construyó sobre los cimientos de un antiguo castillo del año 1000, pero en el siglo XVIII se hizo una reconstrucción como fortaleza. De hecho, formaba parte de la fortificación de Koblenz, que fue todo un mecanismo militar para proteger la ribera superior del río Rin. Oye, los tambores. Bueno, aquí vamos entrando a la fortaleza Ehrenbreitstein. Como les decía,
hubo una reconstrucción sobre un antiguo castillo que se dio entre 1818 a 1826 y hasta el año 1918 esta fortaleza la usó el ejército prusiano para defender la parte alta de las orillas del Rin. Es como recorrido libre, así que vamos a ir viendo con qué nos encontramos. Ahí hay otra escalera para subir, por ahí tal vez se puede subir por ese... Bueno, adentro encontramos varias piezas de lo que fue el ejército prusiano. Un pequeño museo dentro del fuerte. Sigamos subiendo. Qué heavy, como acá para hacer un cuarto en el fondo todo se sujetaba con sistema de bóveda, pues si te fijáis no hay vigas, son piedritas que se van apretando entre sí y con la forma del medio arco, igual que en la época romana, se sostiene como techo. ¿Qué cosas funcionan hoy en día en la Ehrenbergsteinfestung? Tenemos un centro de eventos, tenemos varias oficinas administrativas, el museo que ya lo estuvimos viendo y también hay un albergue juvenil acá que estoy por descubrir en qué parte está, ya lo vamos a mostrar. Bueno, y en una de las alas de la fortificación nos encontramos con el ya mencionado albergue juvenil. Este está aquí mismo, en las instalaciones de la fortificación, así que si te quieres venir a alojar a un precio módico, puedes venir a preguntar aquí también. Otra de las cosas maravillosas que te recomiendo cuando vengas a Koblenz es caminar simplemente a la orilla del Rin. Este paseo recorre hasta la esquina alemana y es muy lindo. También puedes tomarte uno de los barquitos que te da un paseo de 1 hora mostrándote los castillos que están a la orilla del río. Oye, aquí en este edificio se han marcado las distintas subidas del río Rin en épocas de inundación. La más alta fue en 1651, que llega hasta esa línea amarilla que vemos ahí. ¿Se imaginan ustedes el agua llegando hasta ahí? Todo lo que inunda. Mira, si vienes con tu perrito y se te olvidó la bolsita, de acá puedes sacar gratuitamente, ¿eh? No se te olvide, ¿eh? Si hace calor, no creo que sea potable, pero... La Basílica de San Castor, una basílica románica. Bueno, este maravilloso edificio que tenemos aquí a mis espaldas era el antiguo edificio del gobierno prusiano. Hoy en día tenemos acá la Oficina Federal de Equipamiento y Tecnología. Maravilloso. Aquí estamos en la Fuente de la Historia. Este monumento se le regaló a Koblenz el año 1992 y en el fondo refleja toda la historia de Coblenza, desde abajo la época romana, los que llegaron en barco, hasta la ciudad medieval y hasta arriba la ciudad moderna de hoy en día.
Bueno, esta es la fuente Schengel. La verdad es que la mayoría de las fuentes acá en Koblenz tienen un significado como bien especial. Esta fuente nace del siglo XVIII, cuando en esa época los niños germanos franceses se les denominaba como niños franco-germanos. Y en algún minuto el dialecto los terminó refiriéndose como niños Schengel. Bueno, y esta fuente simboliza a ese niño de alma traviesa y juguetona lanzando un chorrito de agua por su boca de manera no predecible, en el fondo, mojando a los turistas. Ah, de hecho, justo. Bueno, eso hace. Caminando por la Altstadt de Koblenz nos encontramos con este cruce peatonal, que se le llama el cruce de las Cuatro Torres que son monumentos nacionales, todas del siglo XVI, y de verdad que es como el lugar más bonito del centro del casco histórico. Koblenz es una de las ciudades más antiguas de Alemania, con origen romano, posteriormente medieval, y esto es como lo que se heredó pues la época medieval en el fondo del casco antiguo. 1691, 1692, todas del 1600, terminando el siglo XVI, hermosas. Bueno, esta otra fuente simbólica la que nos encontramos acá, al principio uno la mira y da la sensación que fuera el Arca de Noé, con un barquito lleno de animalitos, pero tiene un simbolismo diferente, ¿eh? De hecho, las tres figuras que la rodean simbolizan distintas cosas. Por ejemplo, la tortuga está con las cuatro ruedas, es un homenaje al fabricante de automóviles August Horch, más tarde Audi. Después tenemos el pájaro en la otra esquina, y ese pájaro es un símbolo para el fabricante de aviones Clemens Bücker. Y finalmente tenemos este otro lado el pez como con un motor adentro, y ese representa al constructor de motores, Nikolaus August Otto, de Taunus. Aquí estamos en el antiguo Palacio Electoral. Aquí vivían los reyes y los príncipes antiguamente. Hoy día se usa más bien como lugar de eventos, conferencias, seminarios, etc. Los parques son de uso público y son maravillosos, tanto el de adelante como el de atrás. Los jardines del palacio es como el respiro verde más cercano a la ciudad antigua de Koblenz. Aquí puedes hacer picnic, pasear, caminar, descansar a la sombra. La verdad es que es muy bonito. Y hemos llegado al final de nuestro video con esta maravillosa vista de la esquina alemana. Si te gustó el video, no te olvides darme tu like y si quieres seguir acompañándonos en nuestras aventuras, suscríbete al canal. ¡Nos vemos!